yo soy Rafael Muñoz Soria y como habéis visto en la presentación que ha hecho el director del Centro de la UNED, al cual le agradecemos la disponibilidad que tiene siempre para hacer actos de este tipo, eh, soy tutor de las asignaturas de expresión gráfica en la ingeniería y de dibujo, y aparte también de biología, pero lo digo porque vais a ver que mi presentación está muy relacionada con el entorno de la expresión gráfica. Ya sé que diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora la expresión gráfica con un análisis hidrológico de un acontecimiento como ha sido el del día 29 de octubre, ¿verdad? Muy bien, la primera imagen que vemos es uno de los puntos que después iremos estudiando, pero quiero que os fijéis bien que en la imagen lo que se observa es que hay un árbol, un pino al cual tiene adherido cañas, toda una serie de elementos vegetales que al pasar el caudal de agua, que vamos a hablar precisamente ahora del tema hidrológico, de los caudales, como ha comentado muy bien Armengot, llueve y esa lluvia, si se produce en una zona alta o medianamente alta, luego es arrastrada por el territorio hasta llegar al mar. Y es justamente en ese movimiento de desplazamiento, en ese camino del agua hacia el mar, ¿no?, donde estas grandes cantidades de agua que, pues por unas cuestiones u otras, tienen que recorrer y se han producido daños importantes, ¿no? Y lo que quiero que veáis en esta imagen es que aparecen estos restos vegetales que lo que nos están indicando es un poco la huella de hasta dónde llegó el caudal. Y esto va a ser en lo que se va a centrar mi estudio de los caudales que voy a hacer, porque vamos a ir poco a poco. Nuestro territorio es este es a partir de un mapa de inundaciones de La Dana el día 29 de octubre, y vemos por un lado el río Turia al norte. Vamos a estudiar parte del río Turia, que fue importante también el caudal que tuvo que transportar. Después veremos el Barranco del Pollo, del cual ya está Armengol ha estado comentando la importancia de las inundaciones que se produjeron este 29 de octubre. Y luego finalmente veremos el afluente, el río menor, que es el Magro, que desemboca en el Júcar, y cómo este Magro también produce unas importantes inundaciones en las poblaciones de Carlet y Alchemesí. Vamos a ir viendo poco a poco lo que ha ido ocurriendo en el territorio, ¿vale? En estas tres sistemas que hemos llamado sistema Magro-Júcar, vamos a empezar por él. Después veremos el sistema Turia y después finalmente veremos el sistema del Barranco del Pollo. Para estudiar y los datos que voy a proporcionar, he seleccionado una serie de puntos singulares del territorio. El día 29 de octubre, pues ya a las 4 o las 5 de la tarde, había muchas personas inquietas, preocupadas por la situación de Forata, del embalse, de si había posibilidad de que hubiesen problemas, pues estaba ya observando que habían importantes crecidas de nivel de lluvias y el tema se veía ya dramático, ¿no? Entonces, yo voy a estudiar el Magro ya de Forata hacia abajo. Para los que no sois de aquí, de la zona de la Comunidad Valenciana, pues este río, el río Magro, es un río que es afluente del Júcar y vierte sus aguas como afluente al Júcar en Alchemesí. Vamos a ir estudiando lo que ocurre de Forata hacia abajo para conocer los caudales. En este estudio, ¿qué ocurre? Que normalmente estos ríos, y concretamente el Magro, llevaba ya todo el año 2023 y 2024, lo voy a decir claramente, seco. O sea, en el año 24, en el mes de marzo, el río Magro, a su paso por Alchemesí, era ya cero. O sea, no pasaba nada de caudal. Estaba ya en un estado seco. O sea, son ríos que en muchos periodos de tiempo están transportando a lo mejor 1 metro cúbico por segundo o menos. O sea, niveles muy bajos de agua. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Que muchos de estos datos que se tienen
en las estaciones de aforo que existen a lo largo de los cauces, pues son datos que están midiendo normalmente niveles de agua muy bajos, en comparación con los niveles de agua que vamos a observar que ocurren. Muy bien, aquí tenemos el primer elemento, que es la presa de Forata, que es el elemento que va a ir cediendo el agua río abajo. Y lo primero que nos encontramos es que estamos en una zona todavía montañosa y tenemos un caudal, un cauce en sección claramente en V, típica de las zonas montañosas del Mediterráneo, y observamos este tipo de paisaje. ¿Qué es lo que hago yo para conocer, para estudiar los caudales que pasaron por este punto? Pues lo que hago es sencillamente ir a visitar el territorio y realizar una sección transversal del río y detectar de una manera visual hasta qué punto llegó el agua. Entonces, a partir de ahí lo que voy a sacar es la lámina mojada de ese cauce. Pero esto actualmente, pues seguramente la administración, la confederación, en fin, las distintas administraciones involucradas en el tema, pues ahora se van a contratar estudios en ingenierías y se realizarán trabajos muy pormenorizados, pero detectar el nivel que alcanza el agua, al final es un tema complejo y tiene que hacerlo, pues, como aquí dice, un ser humano. Por mucha que llevemos allí un dron a detectar hasta qué altura llega el agua, va a ser muy difícil que lo pueda reconocer. Por esto he empezado con esta imagen que veías de este árbol, de este pino, donde estaban las cañas a cierta altura. Entonces yo selecciono toda una serie de puntos singulares de los distintos cauces que vamos a estudiar y lo primero que hago es hacer una sección transversal del cauce. Y claro, al hacer una sección transversal del cauce, ¿cómo se mide eso? Harían falta equipos topográficos complejos. Bueno, pues evidentemente es un trabajo que realizo de manera individual y no tengo disponibilidad de equipos complejos, pero sí que utilizo técnicas de medición modernas como es un telémetro de mano, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que con esto os quiero decir que aunque son datos estimados, pero que tienen cierta veracidad, no son datos aleatorios ni mucho menos, ¿vale? Muy bien. Nuestro primer punto es el río Magro en Macastre, aguas abajo de Forata, a 1 kilómetro aproximadamente de Forata, una zona de montaña, y lo que detectamos es un cauce pues bastante encañonado y ya tenemos una primera sección de 1.302 metros cuadrados. Esto, de momento, es un dato, y luego veremos este dato qué repercusión tiene. ¿Cómo nos va a permitir este dato conocer el caudal de agua que pasó por ahí? Segundo dato, el río Magro, en la zona mediterránea, evidentemente, los ríos todos van llegando muchos barrancos, la unión de otros ríos menores, es toda una gran red, evidentemente, del territorio, y se le une el río Buñol un poco más abajo de Macastre, en la zona de Turís, una zona donde, como nos ha explicado Armengot, se producen grandes lluvias. Y encontramos que esta unión del río Buñol con el río Magro se da de una forma ya no tan encañonada, sino mucho más extensa. Y esto es importante. ¿Veis la imagen del río muy extendido, con una sección bastante plana, tiene gran anchura, el río Buñol, y observamos que aquí la sección de la lámina mojada es de 1.177 metros cuadrados. Estamos todavía bastante alejado de la gran zona de inundación que fue Carlet HMSI, pero nos vamos acercando. Muy bien. A partir de esta unión del río Buñol con el río Magro, tenemos ya un caudal nuevo, que es el caudal que se observa en Montroi. En Montroi también veis que la sección no es tan encañonada, es bastante plana. Y la medición de esta sección nos da
una superficie de 1.320 metros cuadrados. Estos datos al principio pues suenan un poco como unos números importantes, pero no tenemos todavía muy claro qué magnitud supone este tipo de dato con respecto a caudales y con respecto a lo que son los cauces normales de los ríos en el Mediterráneo. Fijaros que aquí en este dibujo podéis ver, por un lado, lo que es la cota de inundación, que está a 10,75 metros de la parte que sería el cauce normal, ¿vale? O sea, tenemos un pequeño hueco en ese gran sección transversal de terreno y ahí llega por encima de 10 metros de altura el nivel de agua que llega a atravesar esta zona del territorio. Total, 1.320 metros cuadrados de sección. Muy bien. Poco a poco el río va bajando a unirse con el Júcar, pero antes de llegar a Carlet, además se une otro barranco, el barranco de Benimodo. Un barranco también menor, pero que también es importante. En este caso, el barranco de Benimodo tiene solamente una sección de 230 metros cuadrados, pero también lo vamos a considerar porque son aportaciones de agua que se van haciendo a la zona de El Magro. Y llegamos a la primera gran zona en la que empiezan a romperse los puentes, en la que empieza a ser ya devastador lo que ocurre. El Magro bajaba desde Macastre, se junta con el río Buñol, se junta con toda una serie de barrancos de mayor o menor entidad, y cuando llega a Carlet ya empezamos aquí a tener muy importantes problemas en un cauce que además, si observamos, es inmenso. 235 metros de ancho tiene el río Magro en Carlet. El río Magro en Carlet, yo he ido muchas veces y durante los 3 últimos años es que no pasaba un hilo de agua. Estaba invadido además, para más INRI, para más mala suerte, de eucaliptus, que justamente, pues no sé si es positivo, por encontrar algo positivo, ha hecho una limpieza la Dana de todas estas especies invasoras inmensa. Lo ha limpiado todo de eucaliptus, de arundodonax, de cañas, ha hecho una limpieza junto con puentes y más objetos impresionante. Pero fijaros que estamos hablando de una sección, de repente, de 1.679 metros cuadrados de sección, la que ya, cuando llega a Carlet, adquiere este cauce. En Carlet ya se sale el agua de manera importante del cauce, que empiezan, evidentemente, los daños catastróficos. Yo durante la exposición no voy a entrar en las cuestiones de catástrofes humanas ni daños materiales, porque no es lo que pretendo. Lo que pretendo es dar a conocer las magnitudes de los caudales. Un estudio sobre los caudales que han habido a partir de las precipitaciones. Aquí tenemos, curiosamente, que ya en el año 1864, como nos ha comentado hace un momento Armengot, ya hay una riada muy importante en el Magro Júcar y ya los autores se hacen 2 estudios, en concreto Miguel Bosch y Juliá hace un estudio de esta riada que Armengot nos ha recomendado insistentemente en que la repasemos porque tiene mucha información que no deberíamos de olvidar, y hace un estudio de esta riada. Y en este año, en el año 1864, ya se observan 950 metros cuadrados de sección. Fijaros que ahora nos hemos ido incluso 700 metros cuadrados más por encima de 1964. Pero lo importante es que ya en 1964 se hace un estudio y tenemos un análisis de la sección recogido en la publicación de Miguel Bosch y Juliá, en la que podemos observar los datos de la Rambla de Alchemesí, que es como se llama en esa publicación, que es el Magro en Carlet, ¿vale? Porque luego, después de Carlet, viene Alchemesí, entonces el río Magro en esta zona pues va recibiendo los nombres muchas veces del toponimio del pueblo que atraviesa. Muy bien. Bien, pues en Carlet ya tenemos una sección inmensa de agua que tiene que ir a algún sitio, que tiene que atravesar
el territorio para llegar hasta el Júcar. Y se encuentra con un barranco encajonado, que es el barranco de Algemesí, que es la continuación del de Carlet. Carlet, enseguida Algemesí, el siguiente pueblo, pero con una sección mucho menor. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente el agua no cabe en la sección del barranco de Algemesí. Y ahora veremos la sección del Algemesí, pero quiero contar una anécdota que me ha pasado a mí muchas veces cuando he ido al Algemesí, que siempre que iba y veía el barranco yo comentaba, ostras, pues aquí cabe mucha agua. Pues me parecía que el barranco era muy grande. La sensación que me daba cuando paseaba yo por allí, por el Algemesí, veía el barranco, cruzaba el puente, la pasarela que hay, me daba la sensación de que había mucha agua. Pues se quedó, evidentemente, pequeño, no, lo siguiente. Aquí tenéis el barranco con la pasarela famosa que hay, que comunica el pueblo con la otra parte de la población. Pues la superficie de la lámina mojada del barranco de Algemesí, que está encajonado solamente, es de 243 metros cuadrados. Evidentemente, los 1.700 metros cuadrados que teníamos hace un momento en Carlet, río arriba, no caben por el barranco de Algemesí para llegar al Júcar. ¿A qué da lugar esto? A que todo Algemesí, todo el municipio de Algemesí completamente se inundó de agua, porque toda el agua que bajaba por el Magro, por Carlet, tenía que llegar hasta el Júcar de alguna manera, ¿vale? Por eso se produce una gran inundación en la zona de Algemesí. Aquí tenemos más imágenes de Algemesí. Aquí tenemos más imágenes de todo lo que es Algemesí cuando se junta con el río Magro, Algemesí cuando se junta con el río Júcar. Es una zona muy bonita, una zona que además tiene un bosque de ribera muy importante que se llama la Chopera de Algemesí, al cual los que hemos ido por allí, pues la verdad es que siempre hemos pasado veladas muy agradables porque es un sitio muy bonito como ahora veréis en una foto, ¿vale? Aquí veis cómo ha quedado, esta es la imagen de la unión entre el Júcar y el Magro en Algemesí. Aquí tenéis esta zona de la Chopera, cómo está actualmente, podéis ver todos los restos de vegetación. Y lo que quiero transmitiros con esta imagen es que aquí, en la zona esta de unión del Magro con el Júcar, yo he estado paseando por allí estos días, hace un mes, y ahí el agua llegó 4 metros por encima del suelo este que veis aquí. O sea, los restos de vegetación llegaron 4 metros por encima del nivel del Júcar. O sea, imaginaos la cantidad de agua que bajaba por el Magro. Y ahora, de todas maneras, la analizaremos. O sea, que no solamente es cuestión de imaginar, vamos a ver qué agua bajaba por el Magro. Muy bien. Esta es la imagen de la Chopera hace 2 años antes de el acontecimiento. Como podéis ver, es un sitio con un bosque de ribera precioso, es un sitio muy bonito para ir a pasar una tarde con unos, en fin, un sitio francamente muy bonito. O sea, a mí personalmente, y este es un dibujo que hice hace tiempo de la unión del río Magro con el río Júcar y donde se ve la Chopera, pero creo que es un dibujo que merecía la pena recuperarlo porque es muy ilustrativo de cómo se produce la unión del Magro con el Júcar, y esta zona donde pone bosque de ribera, la Chopera, es la que os estoy comentando, que tenía 4 metros de agua de altura. O sea, que estaba totalmente inundada esta zona. Muy bien. Hasta ahora he hablado de el Magro, que recibe las aguas que nos ha comentado Armengot, que llueven en la zona de la montaña, y se van a unir con el Júcar, pero el Júcar no llevaba tanto caudal. Y de hecho, el Júcar, en los municipios que hay antes de Algemesí, el Júcar viene por, si estamos mirando el dibujo anterior, el Júcar viene por la derecha del Magro, ¿vale? Pues río arriba de la unión entre el Magro y el Júcar tenemos el municipio de Alcira, y en el municipio de Alcira, que en otras riadas sí que había sufrido inundaciones, en Alcira el agua no llega a inundar el municipio. Toma gran altura, y ahí vamos a ver ahora la sección, ¿vale? Pero la sección del Júcar por Alcira no llega a inundar el municipio. Y aún así tiene ahí 790 metros cuadrados, ¿vale? O sea, tenemos
el agua del Júcar y el agua del Magro. Muy bien. Pues ahora ya tenemos el punto donde ya medimos y además justamente hay una estación de aforos de la Confederación que ya mide la cantidad de caudal que llega por el Magro y por el Júcar unidos, que es Poliñá del Xúquer en un enclave que se llama Huerto Mulet. Es una zona bastante encañonada y donde hay una estación de aforos muy importante porque ha ido aportando información históricamente sobre todos los acontecimientos que han habido en la historia del Júcar. Aquí tenéis la sección de la estación de aforos de Huerto Mulet en Poliñá del Xúquer, ¿vale? Y aquí tenemos la sección que lleva. 603 metros cuadrados tiene la sección estimada de la lámina mojada del día de máxima altura de agua, el día 29 o el día 30 de octubre. Muy bien. Evidentemente, el agua del Magro, mucha ha bajado por el barranco de Alchemesí, pero la gran inmensidad que venía por Carlet simplemente ha desbordado el municipio y se ha extendido por todo el territorio. O sea que toda esa agua que ha ido bajando por el Magro, mucha que se va a juntar con el Júcar, cuando llega aquí, mucha de ella ya se ha extendido por el territorio, o sea que no vamos a poderla medir aquí. Pero es un dato importante saber el agua que pasa por Poliñá del Xúquer, por Huerto Mulet. Y ahora aquí ya tenemos el dato que indica el sistema, el SAI, Sistema de Información Hidrológica de la Confederación Ajara del Júcar, que ese día funcionó ahí y nos mide 1.500 metros cúbicos por segundo en Huerto Mulet. Con lo cual, ¿qué podemos hacer con este dato? Y ahora es cuando empezamos a volver marcha atrás y a sacar resultados de estas secciones que hemos calculado. Lo primero que obtenemos es que una fórmula muy sencilla, el caudal que pasa por un cauce es igual a la velocidad por la sección del cauce. Si conocemos el caudal, porque ya el Sistema Automático de Información Hidrológica nos lo ha dado, 1.500 metros cúbicos por segundo el día 30, y conocemos la sección, ya empezamos a tener un dato importante de velocidad, ¿vale? 2,48 metros cúbicos por segundo, falta el 3, con lo cual podemos empezar a estimar ya, hablamos de velocidades de 2,5 metros cúbicos por segundo. Perdón, hablamos de velocidades de 2,5 metros por segundo, caudales metros cúbicos. Estaba confundiendo. Ya tenemos velocidades de 2,5 metros por segundo, ¿vale? Primer dato importante. El Júcar, después de Poliñá del Xúquer, sigue bajando, llega a Sueca. En Sueca se encuentra también una zona muy canalizada, hasta el azul de Sueca. En toda esta zona, el agua va a superar el caudal, el cauce del río y se va a salir por todos los huertos que hay alrededor de Sueca. Aquí en Sueca tenemos lo que se puede medir, evidentemente lo que se ha salido no se puede medir, pero tenemos una sección de 636 metros cuadrados. Todo esto está hecho yendo punto por punto a sacar las secciones transversales de cada punto, ¿vale? Y esto, finalmente, empezamos ya a hilar y a obtener resultados, que es lo que Armengol estaba pidiendo, de cierta manera, pero al final, ¿cuánto ha pasado por ese cauce? A partir de la sección y de una velocidad que ya está contrastada, que no es una velocidad medida a ojo o estimada o deseada, no. Ya hemos podido observar que en Huerto Mulet la velocidad son 2,5 metros por segundo, pues a partir de ahí y de las secciones ya nos vamos, hacemos una tabla y empezamos a sacar caudales. ¿Qué sacamos en el primer punto? En Macastre, que teníamos 1.302 metros cuadrados de sección, con lo cual estamos ya con un caudal de 3.255 metros cúbicos por segundo. El río Buñol nos está aportando la no menos friolera cantidad de 2.943 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Lo que medimos en
Tenemos que tener en cuenta una cosa, que mucha de esta agua que en una parte del cauce sí que atraviesa, hay muchas partes que se ensancha y esa agua se pierde, digamos, inunda los laterales y no llega a concentrarse en el siguiente tramo, que es, por ejemplo, el caso de Montroi. En Montroi, si hiciéramos una suma aritmética normal, tendríamos cerca de 6.000 metros cúbicos por segundo, pero en cambio lo que estamos observando es que tenemos 3.300. El barranco de Benimodo-Carlet, que está un poco lateral, que aporta después aguas a Carlet, nos está aportando 575 metros cúbicos por segundo. Y ya el punto donde empieza ya a ser dramático, que se va el puente de Carlet al suelo, es 4.198 metros cúbicos por segundo en Carlet. ¿Vale? Aquí ya, evidentemente, el municipio empieza a inundarse, el agua ya sobrepasa por completo el cauce y, evidentemente, en Algemesí, pues si solamente caben 600 metros cúbicos por segundo, ¿qué quiere decir? Que los otros 3.500 se han expandido por todo el municipio, ¿vale? Por eso vemos todo Algemesí completamente inundado. Después bajamos vemos el agua que está llegando por Júcar, por medio de Alcira. Por el Júcar nos están llegando 1.975 metros cúbicos por segundo. No se inunda Alcira. Vamos a ver, no se inunda Alcira. Está claro que hay zonas que se encharcan, que hay algunas zonas que en la parte donde el río, después del puente de hierro, que hay toda una zona de polideportivo, hay algunas zonas donde el agua llega a entrar al polideportivo, en toda esa zona de jardín, pero digamos que no es una inundación importante como lo que ha ocurrido en Algemesí o en Carlet. Se producen encharcamientos, normal, de la cantidad de agua que cae, pero no podemos hablar de una inundación de 1 metro de altura, ni mucho menos. Se producen pequeños encharcamientos en la zona más adelante, pero en la zona del puente de hierro el agua no llega a tocar la plataforma del puente de hierro, por ejemplo. En Júcar Sueca, que viene ya después de Huerto Mulet, el agua también se sale del cauce y esto es lo que observamos, lo que he observado yo del estudio de las secciones transversales y de los caudales y la velocidad, ¿vale? Aquí es interesante ver lo que ha comentado Armengol de los distintos procesos en cascada que se van produciendo, ¿no? Hay una lluvia por la mañana, luego otra lluvia por la tarde, luego otra incluso por la noche, se producen pequeña sucesión de frentes, con lo cual da lugar a que, por ejemplo, el primero que empieza a llevar agua es el río Buñol y esa agua llega a Algemesí a las 6 de la tarde, pero el agua de Forata esa viene un poco más tarde que la del río Buñol. O sea, que no es la del Magro como tal la que está inundando o la que está generando alarma, sino la primera que trae, la primera agua que llega, se observa que es la del río Buñol. Luego, evidentemente, pues Forata empieza a llenarse y irá soltando, irá laminando agua y todo durante el proceso de la noche, pues aparece un gran aporte de agua por Forata al Magro, ¿vale? O sea que tenemos distintas, unas 3 horas aproximadamente en el proceso de lo que ocurre en la parte del Magro Júcar. Muy bien. Pues esto sería el estudio del primer sistema que hemos llamado Magro Júcar. Os va a faltar tiempo. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar ir un poco más a prisa, para que, claro, los que sois de lejos, pues a lo mejor no conocéis muy bien el territorio de la Comunidad Valenciana. Voy a ir al río Turia. Voy a intentar un poco más a prisa. Bien, el río Turia, los daños importantes empiezan ya por la zona de Bugarra, Gestalgar, pero yo he empezado a tomar puntos más cerca de lo que es la zona de la ciudad de Valencia, en concreto en Pedralba. En Pedralba ya el puente sufre importantes daños y vamos a ir viendo Villamarchante, en Ribarroja el puente se cae, vamos a ir viendo una serie de puntos singulares de este sistema del río Turia. Bien, el primero es en Pedralba. En Pedralba el puente sufre importantes daños, de hecho ahora es complejo cruzarlo, pero en fin, todavía se mantiene. Y lo que me importa
este es el aspecto del puente, podéis ver la altura de hasta dónde llega el Cañas por todos los restos de vegetación y obtenemos una sección de 1.180 metros cuadrados a la altura de Pedralba. ¿Vale? En Pedralba, como podéis ver, además el Turia recibe también agua de otros barrancos, como el Cuchilla. Bueno, hay toda una serie de aportes, no muy importantes, pero que todo suma. ¿Vale? Muy bien, el siguiente punto es Villamarchante. En Villamarchante, la sección del Turia es muy amplia, con lo cual esto permite que haya una lámina de agua que va cruzando un poco más lenta, pero que va avanzando hacia adelante. En concreto, tenemos 1.256 metros cuadrados de sección, ¿vale? 250 metros de ancho. Aquí el agua no precisa subir tan alto, con lo cual el puente no se llega a caer, no sufre tanto. Tiene 250 metros lineales de anchura la sección, con lo cual el agua puede pasar. Y aquí lo importante es que este punto nos sirve como referencia para empezar a calcular velocidades, ¿vale? Fijaros que en Villamarchante os he comentado que es muy ancha la sección, con lo cual al aumentar la sección, pues disminuye la velocidad. Vamos a obtener una velocidad de 1,3, 1,4 metros por segundo, ¿vale? Veis aquí que también hay dos olas. Muy bien. ¿Y qué ocurre? Que esta sección de 1.256 metros cuadrados sigue avanzando hacia río abajo y se encuentra con Ribarroja. En Ribarroja la sección disminuye y evidentemente el puente se lo lleva por delante. Pasamos a 904 metros cuadrados. Esa inmensidad de agua, cuando llega a Ribarroja, no se puede, aumenta la velocidad y evidentemente arrasa con el puente viejo de Ribarroja. ¿Vale? Siguiente punto singular del sistema Turia, la presa de Manises. Para los que no sois de aquí de la zona de Valencia, pues deciros que la presa de Manises ya está escasamente a unos 15 kilómetros, 20 de la ciudad de Valencia. Estamos ya muy cerca y es un punto muy singular para Valencia porque además es donde están las instalaciones de la potabilizadora de aguas de Valencia y hay una serie de tomas de azudes muy importantes, el azud de Moncada. Bueno, es un punto muy singular en la zona de Valencia para el reparto de aguas. Y hay una estación de aforos muy importante, que es la estación de la presa, que es la que va marcando pues el conocimiento de los caudales en esta parte del territorio. Y fijaros en la foto de arriba hasta dónde llegó la lámina de agua el día 30, ¿no? O sea, podemos ver que la lámina de agua llegó 4 metros o incluso a unos puntos más. Vale, aquí la lámina de agua llega o sea, la superficie de lámina mojada son 820 metros cuadrados. Muy bien. Vamos adelante. Y en la presa, la estación de aforos llega a medir 1.100 metros cúbicos por segundo hasta que, perdón por la expresión, pues ya casca y deja de medir. ¿Vale? Porque estas instalaciones, claro, están pensadas para medir, pues, caudales, pero llega un momento, pues, que por lo que sea, pues ya, claro, las dimensiones del evento sobrepasan, pues, las previsiones. Muy bien. Y ya seguimos más adelante, llegamos a lo que en Valencia conocemos como el Plan Sur, que fue el desvío que se produce en el río Turia para evitar, después de la riada del 57, que las aguas en fenómenos catastróficos, en fenómenos de grandes crecidas, entraran en la ciudad, ¿no? Se desarrolla un nuevo cauce por la zona sur de la ciudad y el desvío del cauce se realiza en un punto que se nos conoce el azud del repartiment. En castellano es algo así como el azud del repartimiento de las aguas, porque justamente en este punto se desvían todas las aguas que riegan la Vega de Valencia, ¿no? Aquí tenéis el aspecto de este punto, donde a partir de aquí comienza el Plan Sur y
vemos un poco ya las obras de lo que es el desvío de este cauce de desvío de aguas por fuera de la ciudad que se realiza en la ciudad de Valencia. Esta azud, su sección de lámina mojada que se observa es de 867 metros cuadrados. Y el dato de medido por el sistema automático de información hidrológica, por el SAI, es de 1.947 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Lo importante, no vamos a... Es un dato muy alto, pero lo importante para mi estudio, para este estudio, es que podemos obtener aquí una velocidad, que ya hablamos de una velocidad de 2,25 metros por segundo. ¿Vale? A partir de aquí ya empieza aguas abajo de este azul del repartimiento, de este azul del reparto de aguas, lo que es el Plan Sur, y tiene una lámina mojada de 728 metros cuadrados, la que se observó el día 30, ¿vale? O sea, es la lámina que se observa que se ha producido el día 30. Aquí tenéis, esto ya es distinto, esto es el cauce del río Turia antiguo en la ciudad de Valencia, pero lo he dibujado para que hacer la comparativa y que observemos que el cauce del río Turia tendría, evidentemente, al borde, con lo cual ya cuando el agua está al borde quiere decir que se nos va a salir de un momento a otro, tendríamos una superficie de 900 metros cuadrados de lámina mojada. Estamos, que ese día tuvimos medidos, estimados por mis cálculos, 728, o sea que si esta agua hubiera entrado en el río antiguo, pues estaríamos ya mal, ¿verdad? Seguramente, pues, hubiera desbordado la ciudad de Valencia por algún punto. Muy bien. ¿Qué se hace? En los años 60 se realiza el Plan Sur. El Plan Sur presenta una sección prevista para 5.000 metros cúbicos por segundo, es un cauce totalmente hormigonado, con lo cual la velocidad es mayor, pero vamos a repasar un poco, porque es interesante el dato de las superficies. Fijaros que en la ciudad de Valencia el cauce antiguo tenía 900 metros cuadrados y el Plan Sur estamos viendo que tiene secciones de 1.200 metros cuadrados, si bien es cierto que al ser un cauce muy diseñado para que la velocidad del agua sea mayor, la cantidad de agua que puede cruzar es mayor. Hay tramos del cauce 993 metros cuadrados. Y el último tramo, ya el de la desembocadura, 1.309 metros cuadrados. He puesto estos datos de secciones porque para que empezamos a darnos un poco cuenta de que hemos visto que en Carlet hablábamos de 1.700 metros cuadrados, para que vayamos un poco teniendo en cuenta la magnitud de lo importante que son estas secciones de los cauces para que el agua pueda fluir, ¿vale? Si utilizamos una velocidad media, hemos visto que a lo mejor en Villamarchante va más despacio, pero en Pedralba va más rápido, que en Ribarroja va más rápido. Es difícil, estamos hablando de datos estimados, estamos hablando de grandes números, pero si empezamos a utilizar estos grandes números y a estimar datos, pues estamos hablando de caudales en Pedralba 2.950 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Caudales muy importantes. Supone que el puente se daña, en Ribarroja el puente se cae, en la presa la instalación esta de aforos que cuenta con una pasarela superior desaparece, ¿vale? O sea, pero ya tenemos un poco órdenes de magnitud. Estamos que el Turia está transportando unos 2.200 metros cúbicos por segundo el día 30, ¿vale? Muy bien, seguimos. Y ahora nos vamos al evento del Barranco del Pollo. Yo supuestamente tenía que haber acabado ya. Bueno, voy a intentar a ver si en 3 minutos o 4 puedo acabar de contar esto. Bien, el Barranco del Pollo, como nos ha comentado Armengot, es un lugar que han habido acontecimientos de inundaciones, parecía que le tocaba
según su puzzle que ha dibujado él, le tocaba ya, y no hay tanta, digamos, historia, tanta experiencia, tanto conocimiento en su manejo. Es un sistema, además, muy corto, que baja unos 1.100 metros en 43 kilómetros, con lo cual es bastante pendiente. Y para su estudio voy a repasar una serie de puntos singulares. Empieza el primer punto, aunque el barranco nace un poco más arriba, en Chiva. Después veremos. Esta es la imagen del barranco del Pollo en Chiva antes del día 29. Esta es una imagen de cómo era el municipio de Chiva antes del día 29. Pues había un barranco con un paseo alrededor, unas viviendas que volaban al barranco y más o menos, pues no parecía tampoco, parecía un caudal, pues lo típico, cuando vas a un pueblo, ves un barranco y está seco, pues dices, hombre, cuando yo va por ahí pasará el agua. Y esto es lo que pasa el día 30, ¿no? Que el agua pasa por ahí, pero como pasa más agua de la que podía pasar, pues arrasa con todo, ¿no? La capacidad de erosión y de transporte es abrumadora y arrasa con el paseo que había colindante al barranco. En fin, los daños son muy importantes. Yo, si hago mi sección, unos 359 metros cuadrados. Vamos a ir de momento viendo secciones y tomando datos para evaluar el dato de, al final, qué agua pasó por el Barranco del Pollo. Esta es... aquí se juntan en la zona de Chiva. Además veréis luego que algunas veces aparece Gallo con doble L, otras con Y, depende un poco, pero en fin, no tiene mayor importancia. Aquí se juntan varios barrancos, es una zona de montaña, y este es a la salida de el Chiva, el barranco incluso es un poco más pequeño, con lo cual imaginaros la fuerza que tiene el agua al disminuir la sección, o sea que aún es más agresiva la salida del agua. Este es el esquema general, un poco que he diseñado para que entendamos lo que va a pasar después en las zonas estas ya muy famosas por los grandes daños, ¿no? De Paiporta, Catarroja, Alfafar, Benetúser, Sedaví. Vamos a ir viendo cómo el agua va siendo recogida por estos barrancos aparentemente de menos importancia, como es el barranco Chiva-Gallo, que normalmente no tenía gran trascendencia, el barranco Cueva-Morica, el barranco Grande, se juntan a la salida de Chiva y llegan a Cheste. En Cheste no he sacado la sección, pero en Cheste el puente cae. O sea, la fuerza de la unión de estos tres barrancos aparentemente de poca entidad hacen que la ciudad de Cheste durante varios días esté hasta incomunicada, esté totalmente rodeada por el agua. Y después llegamos al punto donde hay un medidor de caudales, que ha comentado Armengol hace un momento, de la A3. Vamos a ir al famoso punto de la A3. Esta es la sección del barranco en la autovía A3 donde existe un medidor de caudales, que es digamos, el medidor de caudales del barranco del Pollo, aunque, como muy bien ha dicho Armengol, tenemos que tener mucho cuidado porque sí, bajaba mucha agua por Chiva y por Cheste, pero luego se une toda el agua de la zona sur y vamos a ver que el agua que llega también por el sur es muy importante, muy, muy importante. Pero vamos a empezar analizando lo que ocurre en la autovía A3. Este es el aspecto de la zona de la autovía. Podéis ver pues la altura del agua con todos los restos de vegetación que han quedado todavía, los coches por allí abandonados, todos los campos de cultivo arrasados. ¿Vale? Y estas son las secciones. Tenemos que en el punto de la autovía A3, 630 metros cuadrados de sección estimada. ¿Vale? Siguiente punto, un poco más adelante ya del punto de la autovía A3, y es la llegada por el sur del barranco Gallego.
El Gallego es un barranco de la zona de montaña de Calicanto, encajonado, típico barranco de zona de montaña del Mediterráneo. Podéis ver el aspecto que tiene. Y nos da una superficie de 262 metros cuadrados de sección. Vale, estamos aquí, como podéis ver el esquema. El Gallego está aportando agua ya aguas abajo de la A3 al Barranco del Pollo. Y además el Barranco del Pollo, por unas cuestiones singulares de la historia, hace un quiebro ahí un poco extraño, donde en Palma del Gallego, justamente el Barranco del Pollo hace un quiebro singular. Y eso va a ser importante porque evidentemente el agua va a tender a ir de forma horizontal y el quiebro se lo va a pasar un poco por... le va a dar poca importancia porque el agua va a ir laminando por todo lo que es Manises hacia Quart de Poblet. Muy bien. Después tenemos el Barranco del Gallego, que es uno de los grandes aportes de agua que nos ha indicado Armengot al Barranco del Pollo, y luego tenemos el Barranco del Horteta, que tiene este aspecto. Es un barranco que normalmente pues también está lleno de vegetación y no pasa ni nada de agua, suele estar seco toda esta zona. Y este es el aspecto que tiene el Barranco del Horteta antes de que se una con el del Pollo y que se monte el gran mogollón de agua que se monta en Torrente. 595 metros cuadrados de sección en el Barranco del Horteta. Y aquí tenemos donde se juntan el Barranco del Pollo, que venía de la A3 y que había cogido agua del Gallego, junto con el Horteta, y llegan a Torrente. Este es el aspecto de la sección del Barranco del Pollo una vez se han juntado con el Horteta, y tenemos la friolera de 2.271 metros cuadrados de sección de la mina de agua. Claro, 2.272 metros, 71 metros cuadrados de sección, pues eso, cuando llegan luego más abajo de Torrente, no puede pasar, evidentemente. Y empieza el agua a inundar todo el territorio. Empieza a inundar los pueblos que hay después de Torrente, Picaña, Paiporta. Y esta es la imagen ya de los pueblos que vienen río abajo de Torrente. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué ocurre además? Esto es un esquema, pero ¿qué ocurre además con esta agua que se sale ya que desborda del Barranco del Pollo? Lo que ocurre es que la zona ya litoral de Valencia, la zona de Paiporta, Catarroja, Benetúser, Sedaví, hay muchas zonas que están más bajas incluso que el propio Barranco del Pollo, como es el caso, por ejemplo, del famoso barrio de La Torre. Al estar por debajo, porque son cuencas que se llaman convexas, lo que está ocurriendo en estas llanuras aluviales es que el cauce, en el momento sobrepasa la mota del propio cauce, el agua se escampa e inunda todas las poblaciones colindantes, pero en zonas de 15 o 20 kilómetros incluso, pero inundaciones muy importantes, porque según vemos esta sección, el barrio de La Torre de Valencia está mucho más bajo que el municipio de Paiporta. Entonces el agua, en el momento se bota por encima de la mota del cauce, está inundando todo el territorio colindante, toda esta franja colindante, y muchos municipios dicen, pero hombre, si estamos a 10 kilómetros, ¿cómo es que nos está llegando el agua del Barranco del Pollo? Pues nos está llegando el agua del Barranco del Pollo porque el Barranco del Pollo en Torrente tiene una sección muy grande, cuando llega a Paiporta no cabe, se sale evidentemente y inunda todos los pueblos colindantes, que además hay zonas que están incluso más bajas que el propio Barranco del Pollo. Entonces ahí se entiende muy bien por qué hay zonas que están aparentemente lejanas del barranco, pero se están inundando. Y aquí tenemos ahora
los datos que estábamos un poco esperando todos de caudales estimados a partir de estas secciones calculadas, estimadas. Repito lo de estimadas porque son un estudio de campo estimado, pero contrastado con datos reales. El barranco del Pollo, como he dicho al principio, es un barranco que tiene una gran pendiente, lo cual aumenta la velocidad de transporte del fluido, y entonces, los datos que se estiman a partir del paso por la A3, que sí que tenemos el dato del aforo, y la sección, podemos ver que podemos trabajar con velocidades de 3,5 metros por segundo. Entonces, a partir de esas velocidades, en torrente pasan 7.948 metros cúbicos por segundo. Evidentemente, esa inmensidad de agua no cabe en los 800 metros que se estima que pasarían por Paiporta y inundan todo el territorio, pues que ya sabemos por las noticias que han inundado. Y esto ha sido mi parte de la presentación. Yo quiero acabar con un poco que el pasado no nos va a decir lo que tenemos que hacer, evidentemente,